Hola, mi nombre es Sofía Eugenia Rosso, soy ayudante de la Cátedra 1 de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y junto con Matías Fernández, Florencia Ratón, Sol Pérez y Florencia Rivera, hicimos este teórico de farmacología de la gota para el turno jueves. En el curso de la clase vamos a cumplir distintos objetivos. En primer lugar, vamos a recordar el metabolismo de las purinas y su relevancia. En segundo lugar, a mencionar aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento de la gota aguda y de la crónica. Por otro lado, en lo que respecta al tratamiento de las crisis agudas de gota, vamos a conocer la farmacodinámica, farmacocinética, indicaciones y efectos adversos, principalmente de la colchicina. Y en lo que respecta al tratamiento de la gota crónica, vamos a conocer las características de los distintos fármacos hipouricemiantes que se utilizan para el mismo. Comenzando por el metabolismo de las purinas, hay que recordar que estas son bases nitrogenadas denominadas adenosina y guanina, que se encuentran formando el ADN, ARN y otras moléculas almacenadoras de energía como lo son el guanosin trifosfato y adenosin trifosfato. La adenosina, por su parte, se metaboliza a través de distintas reacciones a un metabolito que se denomina hipoxantina. Este es sustrato de la enzima xantina oxidasa y la cataliza formando como resultado a la xantina. Por otro lado, la guanina es directamente metabolizada hacia la xantina. La misma enzima, la xantina oxidasa, también es responsable de metabolizar a la xantina hacia el ácido úrico, que es un compuesto menos hidrosoluble que sus precursores, la hipoxantina y la xantina. Este se elimina por vía renal y su concentración plasmática normal ronda entre los 3 a 6,8 miligramos decilitro. A concentraciones mayores que estas, podemos decir que existe una condición que se denomina hiperuricemia y se predispone a la precipitación de este ácido úrico en distintos tejidos. Habiendo comprendido esto, estamos en condiciones de entender la etiopatogenia de la gota, que es una artropatía producida por el depósito de cristales de urato monosódico en zonas tanto articulares, periarticulares y subcutáneas, que se produce por una alteración en el equilibrio entre los mecanismos de producción y o eliminación del ácido úrico, pudiendo verse alterados los mecanismos de producción en aumento en el caso de una ingesta exógena de purinas al consumir comidas ricas en estas, como lo son algunas carnes y legumbres. Por otro lado, también aumenta su producción en aquellas situaciones que requieran un aumento de la degradación de adenosin trifosfato, como por ejemplo en el ejercicio físico intenso, en el consumo de alcohol y en casos de isquemia tisular. Por otro lado, la insuficiencia renal genera una menor eliminación del ácido úrico y es la principal causa de hiperuricemia en todos los pacientes que presentan gota. Otro motivo es la interacción con otros medicamentos que también se excretan por medio de la secreción tubular de ácidos, como lo son algunos diuréticos, la penicilina y el metrotexato, entre otros fármacos. En lo que respecta a la fisiopatología de la gota, ante el aumento de las concentraciones plasmáticas de ácido úrico por encima de 6,8 miligramos decilitro, se favorece su depósito en distintos tejidos, entre ellos en las articulaciones. En estas es que se genera un ambiente proinflamatorio debido a la activación de los macrófagos como resultado de la fagocitosis de estos cristales de ácido úrico. Esto desencadena la liberación de distintos intermediarios como citoquinas que son responsables de la quimiotaxis de otras células inflamatorias como lo son los neutrófilos, que mediante la producción de distintos intermediarios y especies reactivas del oxígeno favorecen a la disminución del pH en este medio, que es una condición que predispone aún más al depósito de estos cristales de ácido úrico. Así, de esta manera, es que se genera un ciclo retroalimentado del depósito de cristales y
de un estado proinflamatorio. Habiendo comprendido esto, podemos prever cómo es que se presenta a nivel clínico la gota. Esta se manifiesta como la tubefacción, enrojecimiento, aumento de la temperatura y dolor en las distintas articulaciones, que son todos signos de inflamación de las mismas. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de gota, hay que saber que esta es una patología progresiva, donde cada etapa tiene un tratamiento particular y hay distintos fármacos que funcionan mejor en cada una de estas etapas. En cuanto a la hiperuricemia asintomática, que es aquella condición en donde se detecta de manera incidental en los laboratorios un aumento de los niveles de ácido úrico por encima de su valor normal, pero que no se acompaña clínicamente con síntomas. En estos casos, siempre se debe buscar la causa subyacente de esta hiperuricemia y tratarla en caso de encontrarse esta causa. Y además se deben acompañar con modificaciones en su estilo de vida, como modificaciones en la alimentación. Esto es debido a que la hiperuricemia sintomática sí aumenta el riesgo de padecer artritis o urolitiasis, pero no implica que vayan a producirse estas complicaciones. De hecho, es bajo el porcentaje de los pacientes con hiperuricemia que suele presentar complicaciones por este aumento de ácido úrico. Por ende, no se recomienda el tratamiento con hipoglicemiantes y únicamente se recomiendan las modificaciones en el estilo de vida. En cuanto a la artritis gotosa aguda, que implica la inflamación de una o más articulaciones de manera aguda y como consecuencia de estos depósitos de cristales de uratos, se trata con antiinflamatorios no esteroides, con glucocorticoides y con un antiinflamatorio muy específico para el tratamiento de la gota que se denomina colchicina y vamos a hablar en mayor profundidad posteriormente. Luego de este episodio de la artritis gotosa aguda, ya los pacientes entran en un periodo que se denomina gota intercrisis, que tanto la gota intercrisis como la gota crónica, que es un cuadro clínico en el que se produce de manera prolongada en el tiempo un depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones y estos se denominan tofos. También se asocia a calculosis renal y cristaluria. En estos casos de gota intercrisis y gota tofacia crónica, está indicado el tratamiento con hipouricemiantes, que vamos a explayar próximamente cuáles son estos. Como tercer parte de la clase vamos a ahondar en el tratamiento de la crisis aguda de gota, en el que se utilizan antiinflamatorios como ya mencionamos con anterioridad. En cuanto a la colchicina, este es un medicamento antiinflamatorio ampliamente utilizado en el tratamiento agudo de la gota y cuyo mecanismo de acción radica en la unión a la tubulina, que forma parte de los microtúbulos, generando su despolimerización, por lo que va a afectar a todos aquellos procesos celulares que requieren de la polimerización de estos microtúbulos, como lo son la fagocitosis, la mitosis, la diapédesis y la liberación de mediadores inflamatorios. De esta manera, disminuye ampliamente la inflamación y el ciclo inflamatorio generado a nivel de las articulaciones y que es lo que provoca todos los síntomas de la gota. Por otro lado, al alterar los procesos de mitosis y división celular, va a alterar aquellos tejidos que tengan alta tasa de recambio celular, como lo son la piel, el tejido gastrointestinal y la médula ósea. Entre las indicaciones clínicas de la colchicina, y como ya anticipamos con brevedad, se encuentran los ataques agudos de gota. Y a esta altura de la clase ya podemos comprender por qué es que se administra en este estadio de la enfermedad. Por otro lado, se administra también como profilaxis de ataques agudos cuando se inicia el tratamiento con movilizadores de ácido úrico. Este es un concepto en el que ahondaremos con posterioridad,
Pero es muy importante tener en cuenta que la colchicina también se administra al inicio del tratamiento con hipouricemiantes, debido a que estos aumentan los niveles de ácido úrico en plasma y esto puede desencadenar eventos de gota aguda. Por ende, se administra colchicina de manera profiláctica para impedirlos. Otras indicaciones menos convencionales son ciertos tipos de amiloidosis y la pericarditis aguda recurrente, y esto se debe a su carácter antiinflamatorio. En cuanto a la farmacocinética de la colchicina, este es un fármaco que se administra por vía oral y presenta una alta biodisponibilidad. Por otro lado, su administración por vía endovenosa está totalmente prohibida porque produce flebitis local y además disimula la intolerancia digestiva que puede generar la colchicina y que implica un signo de alarma a partir del cual se debe suspender este fármaco. En cuanto a su distribución, presenta una baja unión a proteínas plasmáticas, siendo esta menor al 40%, y en cuanto a su metabolismo, se metaboliza en un 80% a nivel hepático, teniendo un metabolismo a partir de una enzima que pertenece a la familia de las enzimas de citocromo P450, que se denomina la enzima CYP3A4. Además, presenta circulación enterohepática. Por otro lado, un 20% se elimina directamente por el riñón sin metabolizar. El otro 80% que se metaboliza es eliminado por vía biliar y presenta una vida media de 31 horas. En cuanto a sus efectos adversos, los más importantes y frecuentes son los gastrointestinales, que pueden ser el dolor, las diarreas, que pueden hasta llegar a ser sanguinolientas, los vómitos y la deshidratación. Todo esto se debe, como ya anticipamos, al efecto sobre los microtúbulos que participan en los procesos de división celular. Y debido a que el tejido gastrointestinal es un tejido que presenta una alta tasa de recambio celular, se encuentra afectado. Siempre que aparezca alguna de estas alteraciones, se debe suspender la administración, ya que de continuar aumenta el riesgo de otros efectos adversos como mielosupresión, compancitopenia y otros como insuficiencia renal, alteraciones respiratorias y neurológicas. Otro de los efectos adversos son las miopatías. En cuanto a sus interacciones, interacciona con todos aquellos fármacos que inhiban o se metabolicen a partir del citocromo 3A4. También interacciona con aquellos inhibidores de la glicoproteína P y, aumentando la toxicidad muscular, interacciona con los hipolipemiantes que también presentan una toxicidad a este nivel. Pasando a la cuarta parte de la clase, vamos a hablar del tratamiento de la gota crónica. Ahora vamos a ahondar en el concepto de qué son los hipouricemiantes, cuáles son sus mecanismos de acción, cuál es su farmacocinética y sus efectos adversos. Entre los fármacos hipouricemiantes podemos encontrar aquellos que, por un lado, inhiben la síntesis del ácido úrico, como lo son el halopurinol y el febuxostat, y aquellos que aumentan la eliminación del ácido úrico, como lo son los fármacos úricos y las uricasas recombinantes. En cuanto al halopurinol, este fármaco es un fármaco que es análogo de la hipoxantina, que si recordamos, la hipoxantina es un sustrato de la xantina oxidasa. Por ende, este fármaco se une a la misma, generando su inhibición, por lo que disminuye así la síntesis de ácido úrico, aumentando la excreción por orina de la hipoxantina y la xantina, que son más hidrosolubles, si recordamos, que el ácido úrico. La administración del halopurinol se realiza por vía oral y siempre es mejor tolerada si se administra luego de la ingesta de alimentos. Su distribución presenta una escasa unión a proteínas plasmáticas y en cuanto a su metabolismo, debido a que este es un análogo de la hipoxantina y ocupa el lugar sustrato de la xantina oxidasa, se metaboliza por la xantina oxidasa hacia un metabolito intermedio que es el oxipurinol.
Este metabolito activo es menos potente al inhibir a la santinoxidasa que el halopurinol, pero presenta una mayor vida media que este. Por ende, su acción es muy importante en el mecanismo de acción en general y en el efecto que presenta el halopurinol en los pacientes que presentan un estado de gota. Esta vida media prolongada se debe a que se elimina por filtración glomerular el oxipurinol, pero esta filtración glomerular es en gran medida contrarrestada por cierta reabsorción tubular, siendo de esta manera la vida media plasmática del halopurinol de 1 a 2 horas y la del oxipurinol de 18 a 30 horas, siendo inclusive más larga en aquellos individuos que presentan insuficiencia renal. Esto permite la alta vida media del oxipurinol, permite darlo en una dosis única diaria y hace que el halopurinol sea el agente antihiperuricémico más frecuente. El efecto adverso más frecuente del halopurinol es el exantema cutáneo, que siempre hay que tener cuidado porque, aunque sea de manera infrecuente, puede derivar en una necrólisis epidérmica tóxica. También se han descrito otros efectos adversos gastrointestinales, como lo son las náuseas, vómitos y aumento de los niveles plasmáticos de transaminasas. En algunos casos, principalmente en casos de sobredosificación, los metabolitos del halopurinol pueden precipitar a nivel renal, por ende, siempre es importante ante la administración de halopurinol indicar una correcta hidratación por vía oral para evitar esta precipitación y forzar la diuresis con la eliminación del halopurinol y sus metabolitos. Entre los fármacos hipouricemiantes que disminuyen la síntesis del ácido úrico, encontramos también al febuxostat, que al igual que el halopurinol, es un inhibidor de la santinoxidasa, pero este lo hace de manera no análoga a sus sustratos. Y en cuanto a sus efectos adversos, pueden generar crisis agudas de gota, aumento de los niveles de transaminasas y otros efectos adversos como lo son las diarreas, náuseas y cefaleas. Pero su más temido efecto adverso y razón por la cual presenta una baja circulación en el mercado son sus efectos adversos cardiovasculares. Por ende, todo paciente al cual vaya a serle indicado el febuxostat debe someterse a un exhaustivo control cardiológico. Es esta la razón por la cual la FDA indica que se recete el febuxostat únicamente a aquellos pacientes que no responden al halopurinol o no lo toleren. Ahora vamos a hablar de aquellos fármacos que aumentan la eliminación del ácido úrico. Como ya dijimos, estos fármacos son las uricasas recombinantes y los uricosúricos. Las uricasas recombinantes son denominadas agentes urolíticos y entre ellas encontramos a la rasburicasa y a la pegloticasa, siendo la rasburicasa la única que actualmente se comercializa en Argentina. Estas enzimas recombinantes son enzimas obtenidas a partir de una bacteria, cuyo mecanismo de acción implica en la metabolización del ácido úrico hacia la alantoína, favoreciendo la eliminación de este ácido úrico por medio de la alantoína a través del riñón, siendo la alantoína un metabolito altamente hidrosoluble. De esta manera, favorece la disminución de los niveles de ácido úrico plasmáticos. Por la producción de peróxido de hidrógeno es que pueden producir distintos efectos adversos, como lo son la anemia hemolítica o la metahemoglobinemia en aquellos pacientes que presenten déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Actualmente, las indicaciones clínicas de las uricasas recombinantes se encuentran muy acotadas y se utilizan más que nada para el tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda en aquellos pacientes que presentan algunas neoplasias hematológicas que presenten riesgo de lisis tumoral debido al inicio de fármacos quimioterápicos, generando la ruptura de distintas células, aumentando los niveles de purinas en plasma.
Por otro lado, tenemos a los agentes úricos, cuyo mecanismo de acción radica en la inhibición de un canal que genera la reabsorción de ácido úrico desde la luz tubular renal hacia la célula renal. Este es el canal URAT1, que al inhibirlo, estos úricos favorecen la eliminación del ácido úrico, disminuyendo así sus niveles plasmáticos. Entre los distintos úricos encontramos a la benzperomalona, cuya ventaja es que no requiere ajustar su dosis en aquellas personas que presenten insuficiencia renal, pero tiene una desventaja, que es la principal causa de su eliminación del mercado en algunos países, que es que presenta una alta hepatotoxicidad. Por otro lado, encontramos al probenecid, que es un fármaco que hoy en día es el único de estos úricos que se comercializa en Argentina. Este fármaco se encuentra contraindicado en aquellos pacientes que padecen insuficiencia renal y siempre se debe acompañar de una adecuada hidratación, debido a que de lo contrario puede generar una gran injuria a nivel renal. Otro de los úricos es la sulfimpirazona y el lesinurad, que tiene una característica farmacodinámica particular, que es que además de inhibir al canal URAT1, inhibe el canal OAT4, que se encuentra favorecido en la reabsorción de ácido úrico en aquellos pacientes que consumen diuréticos, por lo que en estos pacientes polimedicados con estos fármacos es una gran ventaja la administración del lesinurad. Un concepto muy importante que nos tenemos que llevar de esta clase es que siempre al iniciar el tratamiento con hipoglicemiantes se debe acompañar con la administración de colchicina. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los hipoglicemiantes, como ya explicamos, disminuyen los niveles de ácido úrico del plasma, pero en aquellos pacientes que presenten depósitos de ácido úrico a nivel de las articulaciones, debido a la disminución de los niveles de este mismo a nivel plasmático, se va a favorecer por gradiente de concentración a la liberación del ácido úrico desde las articulaciones hacia el plasma, por lo que puede predisponer a la generación de ataques de gota aguda. Por ende, siempre al inicio del tratamiento con hipoglicemiantes, siendo el principal hipoglicemiante utilizado el halopurinol, siempre se debe acompañar este tratamiento con colchicina para prevenir la aparición de una crisis aguda de gota. Espero que haya quedado todo muy claro y que hayamos podido todos alcanzar los objetivos planteados al inicio de la clase. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de este teórico. Muchísimas gracias y dejo mi mail para consultas.